L'Olímpic acumula per la mínima i davant el València-Mestalla 4 derrotes consecutives en un partit on cap equip va estar còmode amb el baló. El duel fou brusc i molt tàctic i es va resoldre amb un gran contracolp visitant al minut 57. Nosotros estamos ya en una línea que no nos tiene que importar el rival, que sabemos que tenemos que competir para ganar los máximos partidos posibles y no lo hemos vuelto a conseguir hoy, o sea que jodido. No hago más que pensar en los puntos que se nos han escapado, estas 4 últimas derrotas, el margen que no se podían dar a podernos equivocar más adelante, y que no sumar, pues es muy doloroso. Vuelvo a decir, si me voy a la situación real, vamos a seguir después de esta jornada estando ahí y más teniendo los 3 puntos de la semana que viene sumados, ¿no? Pero es verdad que son 4 derrotas seguidas que te impiden sumar y es una situación muy complicada. Una circunstancia del juego que al final ponga gente para intentar rematar, hay un rechace, ellos son aviones y han hecho una contra excepcional y nos han metido el gol, que bueno, es verdad que después han tenido más situaciones, pero eso es lo que abría el partido, porque nos daba el margen de que hemos salido a segunda parte, la verdad, con otra cara al partido, generando otras situaciones, y te duele tenerte que poner ahí por detrás, con lo que también nos cuesta a nosotros después remontar los partidos. Nos hemos enfrentado a un buen rival que tiene las cosas bastante claras, eso lo sabíamos. Y estoy muy contento del rendimiento de mi equipo, porque aún así hemos conseguido ser nosotros mismos, bajar el balón cuando ha tocado, poner el monotrabajo cuando ha tocado. Hemos competido muy bien, cometiendo pocos errores. Bueno, es un buen camino cuando te enfrentas con equipos tan experimentados como el de hoy, ¿no? Sumamos 3 puntos muy valiosos, yo creo que contra un rival también que estamos luchando en una zona peligrosa a todos, y bueno, a nosotros nos sabe a gloria, ¿no? Después de haber enganchado una serie de victorias que nos había hecho respirar bastante. Yo creo que la semana pasada pues tuvimos en casa un tropiezo que no es que no esperásemos, pero bueno, en casa hay que intentar sumar de 3 en 3, y lo que no hemos sumado en casa lo hemos sacado hoy, ¿no? Yo creo que hay que estar contentos, hay que valorar muchísimo, porque el trabajo ha sido durante los 90 minutos enorme, el esfuerzo de los chicos ha sido enorme y hay que valorarlo como muy positivo, ¿no? Durant els primers 45 minuts, el domini del joc fou altern. El València-Mestalla començaria el partit controlant la possessió, com tant així en diverses ocasions on es va poder avançar al marcador, amb contínues internades de Sito i Aridai. Amb el pas del temps, les forces s'igualaren i la tensió fou en augment. L'Olímpic avançaria a les seues files, canviant així el guió. Ara eren els de Guillermo Fernández els que marcarien el ritme de joc. Tot i així, els locals caigueren en l'entramat valencianista i no aconseguirien transformar les arribades en gol. La segona part no va variar en quant a la disposició tàctica, ja que amb dos conjunts seguiren mostrant les seues bases ofensives, però sense poder aconseguir-lo, fins que va aparèixer Fernando Cano. En treta de córner local, Carlos Soler es va fer amb el baló arrencant el contracolp. L'esfèric arriba a Aridai, que ràpidament entrega un Fernando Cano que no va fallar. Al minut 57 pujaria al marcador l'únic gol del partit. Els xativins intentarien remuntar, però no tingueren sort. Més perilloses foren les arribades visitants, que tampoc trobaren culminació. Ahora es verdad que llevamos, desde que antes de irnos de vacaciones, y lo que hemos empezado consiguiendo partidos donde conseguimos victorias, pero anteriormente creo que estuvisteis ahí en el Puchades el día que nos enfrentamos contra Olympic. Yo creo que el trabajo de los chicos siempre ha sido bueno, a pesar de no haber conseguido resultados. Esa es la máxima confianza que nosotros teníamos sobre lo que estábamos haciendo, porque a veces el fútbol te toca vivir momentos aunque no te lo merezcas, y a nosotros nos estaba tocando, incluso ahora, es lo que te comento. Ha habido momentos que hemos podido meter 0-2, no lo hemos hecho, y al final hay que estar contento porque ellos también han tenido para poder empatar, ¿no? Nosotros tomamos cada semana como una final, un nuevo objetivo. Tenemos nuestro objetivo principal, creemos que todavía lo podemos llegar a conseguir, y bueno, vamos a seguir trabajando. La semana que viene tenemos otra final ante un equipo que está haciendo una temporada sensacional también y que nos va a poner las cosas muy difíciles ahí en el Puchades. Más de uno me ha dicho lo siento ahora cuando entraba en el vestuario. Bueno, porque es gente muy seria, que lo siente mucho, y aquí no hay nada que sentir, hay que levantarse y trabajar, con Guillermo o con quien sea. No es un parón aparte porque no juguemos, es un parón que sumamos 3 puntos. Es decir, eso también es una cosa clave, pero es verdad que ahora generas tiempo, que en el fútbol es muy complicado porque al final tienes rápidamente que trabajar para el siguiente partido, y tenemos la suerte de tener un poco de tiempo para
para que la gente entrene mejor, para que vayamos conociendo todas las posibilidades que nos da también la gente nueva y para recuperarnos un poco de lo anímico, porque al final nos cuesta, Dios y ayuda, jugar aquí en casa, está claro. Claro que confío porque los estoy viendo entrenar. Lo que pasa es que, bueno, Adrià aterrizó también el otro día, San Julián aparte con el tema de la tarjeta se ha quedado sin jugar el otro día, pero veo que hay complementación, que hemos conseguido gente más específica, un mediocentro más específico, un lateral izquierdo más específico, un extremo izquierdo más específico, cosas que no teníamos, que lo demás eran soluciones temporales que íbamos haciendo, y sí que estoy contento por cómo se está quedando el equipo. Victòria, per tant, d'un València-Mestalla davant un rival directe per la permanència. El proper encontre dels de Curro Torres serà amb el Cornellà. Per la seva banda, i com ens ha contat el seu entrenador, l'Olímpic té jornada de descans degut a l'exclusió de l'Huracan de la competició.